Imagina que tienes una sentencia de muerte sobre la cabeza. Que el gobierno de la ciudad más poderosa de Europa ha firmado un decreto que autoriza a cualquier ciudadano a matarte en la calle sin consecuencias legales. Y que la única carta que te queda para sobrevivir es un cuadro. En ese cuadro te pintas a ti mismo decapitado. Tu cabeza, separada del cuerpo, sostenida por la mano de un joven victorioso. Los ojos entreabiertos. Los labios ligeramente separados. La piel empezando a ponerse gris. Y mandas ese cuadro al hombre que puede pedirle al Papa que te perdone. Eso es exactamente lo que hizo Michelangelo Merisi da Caravaggio en 1610. El cuadro se llama David con la cabeza de Goliat y hoy cuelga en la Galería Borghese de Roma. La mayoría de los visitantes que pasan por esa sala saben que es una obra maestra del barroco. Muy pocos saben que es también una súplica pintada en óleo. Un hombre que se retrató como su propia víctima para pedirle misericordia al poder que había firmado su condena. Y quizás lo más inquietante es que ese cuadro funcionó. El perdón llegó. Llegó solo unos días demasiado tarde. Pero para entender cómo un pintor llegó a ese punto hay que entender quién era antes de ser un genio. Y lo que era antes de ser un genio era algo que la historia oficial prefiere pasar por alto. Era un huérfano de 6 años en un pueblo lombardo, al que la peste le había borrado la familia entera en cuestión de semanas. Era un aprendiz con talento y mal carácter que llegó a Roma sin dinero y sin contactos en los años 90 del siglo XVI. Era un hombre que en 10 años pasó de pintar flores en talleres secundarios a ser el artista más discutido de Europa. Y en ese mismo tiempo acumuló más de 10 denuncias judiciales, hirió a varios hombres, mató a uno y huyó con el papado detrás de él. Esta es la historia que los libros de texto cuentan en media página. La que de verdad vale la pena contar tiene bastante más capas. Milán, otoño de 1571. Michelangelo Merisi nació el 29 de septiembre en una familia de clase media lombarda. Su padre, Fermo Merisi, trabajaba como administrador y mayordomo para el marqués Francisco Sforza di Caravaggio en la pequeña ciudad del mismo nombre, a unos 40 kilómetros al este de Milán. El trabajo daba estabilidad y acceso a los círculos señoriales. La familia vivía dentro de las propiedades del marqués, con establos, jardines de piedra y talleres de artesanos siempre a la vista de los niños. En esa casa señorial, el pequeño Michelangelo creció viendo trabajar a pintores que decoraban las habitaciones y a tallistas de mármol que cincelaban los portales de entrada. Era un ambiente donde el arte circulaba como algo útil y cotidiano, no como algo sagrado. Pero en 1577, la peste bubónica llegó a Lombardía con una velocidad brutal. Los caminos entre Milán y los pueblos cercanos quedaron sembrados de carros con cuerpos apilados. Las iglesias empezaron a no dar abasto con los entierros, y la familia Merisi fue alcanzada en el centro. El padre de Michelangelo murió ese año. También murieron el abuelo paterno y el tío con quien convivían bajo el mismo techo. 3 hombres de la misma familia en cuestión de meses. Probablemente de semanas. Michelangelo tenía 6 años. Lo que quedó fue una madre con varios hijos y sin los hombres que hasta entonces habían sostenido la economía doméstica. La familia se instaló en el pueblo de Caravaggio, el nombre que el pintor llevaría para siempre. En abril de 1584, con 13 años, Michelangelo Merisi firmó un contrato de aprendizaje de 4 años en el taller del pintor Simone Peterzano en Milán. Peterzano había sido discípulo de Tiziano y pintaba al fresco con solvencia técnica real. El contrato lo pagó la madre. Establecía las condiciones habituales de ese tipo de formación. El aprendiz vivía en el taller, preparaba colores, limpiaba pinceles, copiaba obras de los maestros y estudiaba composición. Lo que Caravaggio absorbió en ese taller iba más allá de la técnica. Aprendió a ver. La luz del norte de Italia, fría y oblicua, caía sobre los objetos de manera diferente a como los pintores toscanos o romanos la representaban. Esa luz que llegaba desde una sola dirección, creando sombras duras y largas sobre las paredes de piedra del taller,
se quedó grabada en la memoria del aprendiz lombardo con una precisión que años después definiría la pintura occidental. Terminado el aprendizaje, hacia 1591, Caravaggio tenía 20 años, y Lombardía era pequeña para lo que quería. Llegó a Roma en algún momento entre 1592 y 1593. La ciudad papal era entonces una gran obra en construcción permanente. El papado llevaba décadas financiando iglesias nuevas, capillas, palacios y plazas. Había encargos para los pintores que supieran encontrar el mecenazgo correcto, pero antes de encontrar el mecenazgo había que sobrevivir. Los primeros años de Caravaggio en Roma fueron de precariedad real. Trabajó en varios talleres secundarios, pintando bodegones y flores, los géneros que los pintores establecidos subcontrataban a los jóvenes sin nombre y sin encargos propios. Cayó enfermo y estuvo hospitalizado durante meses en el Hospital de la Consolación de Roma, la institución que atendía a los pobres de la ciudad. Trabajó para un pintor siciliano del que apenas conservamos datos. Y luego consiguió entrar en el taller de Giuseppe Cesari, el Cavaliere d'Arpino, que era entonces uno de los pintores más demandados de Roma. Pero ese taller le dio visibilidad. Y la visibilidad llegó al lugar correcto. El cardenal Francesco Maria del Monte era el tipo de mecenas que cambia una carrera. Culto, con gusto genuino por la pintura contemporánea, cercano a los Medici y con acceso directo a las familias que encargaban las obras más importantes de la ciudad. Hacia 1595, Del Monte vio algunas obras de Caravaggio, entre ellas El muchacho mordido por un lagarto y El Baco adolescente, que hoy está en los Uffizi de Florencia, y quedó fascinado. La razón no era solo la técnica, era la presencia física de lo que Caravaggio pintaba. En sus cuadros, las telas arrugaban de manera diferente a cualquier otra tela pintada en Roma. La piel tenía poros. La fruta sobre las mesas de madera estaba a punto de pudrirse. Los objetos pesaban. Era una forma de pintar que acercaba la imagen a la experiencia sensorial directa, con una intensidad que sus contemporáneos no intentaban. Del Monte le ofreció alojamiento en el Palazzo Madama y acceso a los círculos que importaban. Y en ese palacio rodeado de músicos, intelectuales y coleccionistas que debatían sobre teología y sobre ciencia con la misma energía, Caravaggio pasó varios años, perfeccionando lo que sería su marca inconfundible. El gran encargo público llegó en 1599. La Capilla Contarelli en la iglesia de San Luigi dei Francesi, al norte de la Piazza Navona de Roma, necesitaba 3 cuadros sobre la vida de San Mateo. Era la primera vez que Caravaggio trabajaba a esa escala para una iglesia pública, y lo que hizo con ese encargo sacudió la ciudad. Cuando los fieles de San Luigi dei Francesi entraron a la Capilla Contarelli en el año 1600 y vieron el cuadro de la vocación de San Mateo, muchos se quedaron inmóviles. Esperaban lo que habían visto siempre en las capillas de Roma: figuras solemnes en poses estudiadas, ropajes clásicos, ángeles de anatomía perfecta, sobre fondos de cielo dorado. Lo que encontraron fue un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa contando monedas de plata. Llevaban ropa de la época, sombreros de ala ancha, calzas, espadas al cinto. Eran recaudadores de impuestos de Roma del año 1600 en un local que podía ser una taberna cualquiera de la ciudad baja. Y en la oscuridad de la derecha del cuadro, una figura con el brazo extendido señalaba hacia uno de los hombres. Una luz que seguía exactamente la línea de ese brazo cortaba la escena como una cuchilla. Ese era el método de Caravaggio. La oscuridad absoluta como fondo. Sobre ella, golpes de luz que iluminaban solo lo que importaba, sin suavizar los bordes, sin difuminar las sombras. Lo que quedaba en la penumbra desaparecía del todo. Lo que alcanzaba la luz brillaba con una intensidad casi física. Los pintores académicos de Roma llamaron a eso tenebrismo, con cierto desprecio en el tono. En los 50 años siguientes, la mitad de los pintores de Europa intentarían imitarlo. Pero el escándalo que Caravaggio generaba tenía otra dimensión, más incómoda que la técnica. Los modelos que usaba en sus cuadros religiosos eran personas de la calle.
Sus ángeles tenían las alas con polvo de camino. Sus vírgenes eran mujeres reales con los pies descalzos e hinchados. Un cuadro suyo representando la muerte de la Virgen fue rechazado por la iglesia que lo encargó, porque el modelo que había usado era, según los testimonios de la época, una mujer conocida del barrio. Ese cuadro, La muerte de la Virgen, terminó en la colección del duque de Mantua y hoy está en el Louvre de París. En un mundo donde la pintura religiosa mantenía una distancia deliberada con la experiencia humana directa, Caravaggio traía la muerte real, la pobreza real. Los pies sucios del pueblo de Roma a los altares de mármol de las iglesias papales. Sus contemporáneos más académicos le atacaban con una intensidad que tenía mucho de miedo. Sus mecenas le protegían con una lealtad que tenía mucho de interés propio. Y el público que entraba a esas iglesias sentía algo que pocas veces había sentido ante un cuadro religioso, que esas figuras podían haber vivido en la misma calle. Entre 1600 y 1606, Caravaggio produjo algunas de las pinturas más importantes del siglo XVII. Y en ese mismo periodo fue acumulando otra historia, mucho más oscura. Los archivos judiciales de Roma de esos años tienen una presencia que se repite con una regularidad. El nombre de Michelangelo Merisi da Caravaggio. Las denuncias y los procesos están documentados con precisión. En 1600 le detuvieron por llevar armas sin permiso. En 1601 le acusaron de agredir a un hombre con una piedra en la vía pública. En 1603 el pintor Giovanni Baglione, un contemporáneo que no le tenía ningún afecto, le denunció por difamación porque Caravaggio había escrito unos versos insultantes sobre él y los había hecho circular por los talleres de Roma. Hay más incidentes. Una pelea a las afueras de una taberna cerca del Panteón. Un pleito por una ventana rota. Una agresión a un notario en plena calle. Más de 10 incidentes documentados con la justicia en menos de 10 años. Los documentos de esos años muestran a alguien con una capacidad para la violencia que convivía a diario con una capacidad igualmente extraordinaria para la pintura. Un hombre que vivía en un estado de tensión permanente, que dormía vestido y con una espada al lado, según los cronistas más cercanos a él. Algunos historiadores han intentado explicarlo. El trauma temprano de la infancia, la precariedad de los primeros años en Roma, la presión acabada de producir encargos religiosos con el riesgo constante de ser rechazado por la institución que los encargaba. Otros apuntan a un carácter que sencillamente no encontraba comodidad en el mundo, sin necesidad de más explicación. Pero en varios de esos incidentes aparece un elemento constante. Una tensión sostenida con un grupo de jóvenes romanos vinculados a la familia Tomasoni. Y detrás de esa tensión, una mujer. Figli de Melandroni, una de las modelos más frecuentes de Caravaggio. La competencia por su atención, real o percibida, llevaba meses envenenando la relación entre el pintor y esa familia. Esa tensión estalló en la noche del 28 de mayo de 1606. El Campo Marcio era uno de los barrios más densos de Roma en esa época. Callejones que llevaban a plazas donde los juegos de pelota se mezclaban con las apuestas, el vino y las peleas que el vino trae. La plaza Campo de Fiori, donde unos años antes habían quemado vivo al filósofo Giordano Bruno por orden de la Inquisición, quedaba a pocos minutos a pie. Esa tarde, Caravaggio y varios acompañantes se encontraron con Ranuccio Tomasoni y los suyos. Los testimonios de la época son fragmentados y contradictorios. Los documentos judiciales, los más fiables de lo que conservamos, hablan de una disputa que comenzó por una apuesta en un juego de pelota. Una deuda de 10 escudos que alguien reclamaba. Lo que siguió fue una pelea con espadas en un callejón de adoquines oscuros. Caravaggio hirió gravemente a Ranuccio Tomasoni en la ingle, una herida que en el siglo XVII, sin cirugía que pudiera controlar la hemorragia, era con frecuencia fatal. Tomasoni murió esa noche o al día siguiente. Caravaggio también resultó herido, con un corte profundo en la cara. El proceso judicial se inició de inmediato, y lo que lo convirtió en algo irreversible fue la naturaleza de la sentencia, el bando capitale.
Un decreto del gobernador de Roma que colocaba a Caravaggio fuera de la ley de manera literal. Cualquier ciudadano que lo encontrara en territorio papal podía matarlo legalmente y recibir una recompensa por ello. Era la pena máxima que existía en la Roma del papado. Caravaggio huyó esa misma noche hacia el sur, entre los olivos y los caminos de tierra de los Castelli Romani. Aquí la historia tiene una capa que los relatos habituales sobre Caravaggio tienden a omitir. Ranuccio Tomasoni no era un ciudadano cualquiera. Su familia tenía vínculos directos con los Farnese, una de las grandes casas de poder de Roma. Y los Farnese estaban en ese momento en fricción política con los Colonna y con los Del Monte, que eran los principales protectores de Caravaggio. Algunos historiadores, entre ellos el biógrafo Andrew Graham Dixon, han señalado que la muerte de Tomasoni pudo tener dimensiones que iban más allá de la disputa sobre una apuesta de 10 escudos. Que Caravaggio podría haber sido, en algún sentido, un instrumento de tensiones políticas que operaban bastante por encima de él. Esa versión convierte al pintor en algo más complicado que un genio con mal carácter. Lo convierte en una pieza dentro de los juegos de poder de la Roma del siglo XVII. Y quizás por esa razón es la interpretación que menos aparece en las versiones populares de su historia. La familia Colonna le ocultó durante meses en sus castillos de las colinas albanasas, entre paredes de piedra volcánica y viñedos que llegaban hasta las murallas. Y en otoño de 1606, un barco con rumbo a Nápoles. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Es lo que me permite seguir desenterrando estas otras historias. Nápoles en 1606 era la ciudad más poblada de Europa occidental. 1 millón de personas hacinadas entre el Vesubio y el mar, entre el Castel Nuovo y los callejones del barrio español. La miseria y el lujo vivían a pocos metros de distancia. Y era territorio de la corona española, lo que la colocaba fuera del alcance directo del papado romano. Caravaggio llegó con su sentencia encima, y con algo que esa sentencia no podía borrar: su reputación. Los encargos llegaron con rapidez. La institución benéfica de la Pío Monte de la Misericordia le encargó uno de sus trabajos más ambiciosos. Las 7 obras de misericordia debían representar en un único lienzo todas las formas de caridad cristiana. Caravaggio lo completó en pocas semanas. El resultado fue un cuadro donde las calles de Nápoles del año 1607 servían de escenario. Ángeles con alas de paloma sobre cuerpos de napolitanos comunes en primer plano. Ese cuadro sigue hoy en el mismo edificio para el que fue pintado, en el centro histórico de Nápoles. Pero Nápoles era un punto de parada. Caravaggio tenía un plan con más alcance. La Orden de Malta era en ese momento una de las instituciones con más poder en el Mediterráneo. Los caballeros de San Juan controlaban la isla desde 1530, cuando el emperador Carlos V se la había cedido como bastión cristiano frente al avance otomano. Y la orden tenía algo que Caravaggio necesitaba: capacidad real de negociar con Roma. Un indulto de la orden podía abrir conversaciones con el papado. Podía, en teoría, deshacer el bando capitale. En julio de 1607, Caravaggio desembarcó en el gran puerto de La Valeta, entre las murallas de piedra amarilla de la ciudad nueva que la orden había construido tras el gran asedio otomano de 1565. El gran maestre Alof de Wignacourt quedó impresionado desde el principio. Caravaggio pintó su retrato con armadura completa, una obra de rigor psicológico considerable que sigue hoy en el Louvre de París, y recibió el encargo que llevaba esperando desde que huyó de Roma. Una pintura monumental para la iglesia conventual de San Juan Bautista, la catedral de la Orden en La Valeta. Lo que pintó allí, la decapitación de San Juan Bautista, es la única obra que Caravaggio firmó en toda su vida. Escribió su nombre directamente en la sangre que emana del cuello del santo decapitado sobre las losas del suelo de piedra. Solo su nombre y nada más. Los historiadores han leído ese gesto de maneras distintas. Algunos ven en él vanidad, otros ven algo más específico.
Caravaggio identificándose con el profeta que fue ejecutado por los caprichos del poder, un hombre que había matado y que había sido sentenciado a muerte, firmando en la sangre de otro decapitado. En julio de 1608, fue admitido formalmente como caballero de Malta. Era la rehabilitación que buscaba. Duró menos de 3 meses. En agosto de 1608, Caravaggio atacó a un caballero de Malta de rango superior. Los detalles exactos son oscuros. Los documentos de la orden registran el incidente con una brevedad que parece deliberada. Una riña que produjo derramamiento de sangre en un lugar sagrado dentro de las murallas de la Valeta. Algunas versiones hablan de una disputa por un alojamiento. Otras apuntan a algo que comenzó por otra razón y terminó con heridos en el suelo de piedra de un pasillo. La Orden de Malta no toleraba ese tipo de transgresiones. Caravaggio fue detenido y encerrado en el fuerte Sant'Angelo, la fortaleza medieval que cerraba el gran puerto por el lado sur. Una prisión de paredes de roca, caliza con celdas que daban directamente al agua oscura del puerto. Pero escapó. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe con certeza. Los relatos de la época hablan de cuerdas, de descolgarse de noche por los muros de la fortaleza hasta una embarcación pequeña que esperaba abajo. La fuga requería ayuda desde dentro de la orden, lo que implica complicidades que probablemente volvían a conectar con la familia Colonna y sus redes en el Mediterráneo. En octubre de 1608, la Orden de Malta expulsó a Caravaggio de sus filas con una declaración oficial que le llamaba miembro podrido y corrupto. Esa frase, en latín, permanece en los archivos de la Valeta. Llegó a Sicilia. Y en Sicilia pasó algo que sus biógrafos han descrito repetidamente, pero que todavía no tiene una explicación simple. La pintura de Caravaggio cambió. En Siracusa pintó el entierro de Santa Lucía sobre un fondo de piedra casi completamente vacío. En Mesina, la resurrección de Lázaro, con figuras pequeñas perdidas en una oscuridad que se cernía sobre ellas. Los fondos de esos cuadros eran diferentes a cualquier obra anterior. El tenebrismo de siempre se había convertido en algo distinto, un espacio que aplastaba las figuras hacia el suelo como si la pintura ya no quisiera representar el drama, sino el peso de lo que se había vivido. Un biógrafo temprano de Caravaggio, el pintor y escritor Giovanni Pietro Bellori, escribió que en ese periodo el artista dormía vestido con la espada al lado y cambiaba de alojamiento cada pocos días, porque creía. Los agentes de Malta le seguían el rastro por toda la isla, y tenía razones para creerlo. La Orden de Malta tenía alcance en todo el Mediterráneo y una memoria que no olvidaba las humillaciones. A finales de 1608, volvió a Nápoles, y en Nápoles le encontraron. En algún momento entre finales de 1608 y principios de 1609, un grupo de hombres armados atacó a Caravaggio a la entrada de una taberna napolitana. El lugar se llamaba la Hostería del Cerriglio y estaba en el corazón del centro histórico, cerca del mercado de pescado. Los atacantes le cortaron la cara. Los documentos y las cartas de la época hablan de heridas graves en el rostro que le dejaron desfigurado durante semanas. Una fuente en Roma recibió la noticia de su muerte antes de que llegara la confirmación de que seguía vivo. El ataque nunca fue investigado formalmente. Los responsables nunca fueron identificados en ningún documento público. Pero la coordinación del golpe, múltiple y dirigido específicamente a la cara, llevaba la marca de una venganza calculada. Y el contexto señalaba directamente hacia Malta. Caravaggio pasó meses recuperándose en Nápoles. Los cuadros que pintó durante ese período muestran figuras con rostros marcados, cuerpos frágiles, paletas más apagadas que cualquier obra de los años anteriores. El martirio de Santa Úrsula, pintado poco antes de su muerte, muestra a la santa en el instante exacto en que la flecha la alcanza en el pecho. La expresión de su cara tiene más de sorpresa que de dolor, como si el golpe llegara antes de que pudiera procesarlo. Pero en ese mismo período, desde Roma llegó una noticia que cambió los cálculos de Caravaggio. El cardenal Scipione Borghese, sobrino del nuevo Papa Pablo V, estaba intercediendo por él.
Un posible perdón estaba tomando forma en los despachos del Vaticano, y fue entonces cuando pintó el cuadro con el que empezamos. El David con la cabeza de Goliat, su propia cara como la cabeza recién decapitada en las manos de un joven victorioso. Una súplica en óleo sobre lienzo, enviada al hombre que podía abrirle la puerta de regreso a Roma. En julio de 1610, Caravaggio embarcó desde el puerto de Nápoles con dirección norte. Los documentos que conservamos son escasos. Llevaba consigo un cargamento de cuadros, probablemente los que pensaba entregar en Roma como parte de las negociaciones para el perdón. El barco hizo escala en Porto Ercole, un pequeño puerto de pescadores en la costa de la Toscana, bajo administración española. Porto Ercole está rodeado de colinas cubiertas de machia mediterránea, con un puerto que desde el mar parece apenas una hendidura en la roca, a unos 160 kilómetros de Roma. Por razones que los documentos no aclaran, las autoridades españolas de Porto Ercole detuvieron brevemente a Caravaggio. Puede que hubo un problema con los papeles de viaje. Puede que alguien le reconoció. Cuando fue puesto en libertad, el barco con sus cuadros había partido sin él. Caravaggio corrió por la playa de Porto Ercole bajo el sol de julio para alcanzar el barco. Tenía 38 años. Llevaba 4 años huyendo. Llevaba meses recuperándose de las heridas de la cara. Y estaba enfermo de algo que en ese momento nadie sabía nombrar con precisión. Murió el 18 de julio de 1610. Probablemente en Porto Ercole o en sus inmediaciones inmediatas. No hubo inventario de sus bienes. No hubo carta. No hubo testigo que dejara un relato coherente de los últimos días. Lo que le mató sigue siendo uno de los debates más persistentes de la historia del arte. La primera explicación que circuló fue la fiebre malárica. Las zonas costeras de la Toscana en el siglo XVII estaban rodeadas de marismas. La malaria era endémica en ese litoral. Un hombre, debilitado por las heridas del cuello y la cara, corriendo bajo el sol de julio, podía haber sucumbido en días. Pero en 2010, 400 años después de la muerte del pintor, un equipo de investigadores italianos encabezado por Silvano Vincenti y apoyado en análisis de laboratorio, realizó un estudio sobre los restos óseos encontrados en la cripta de la iglesia de San Erasmo en Porto Ercole. Los huesos correspondían a un varón de entre 35 y 45 años. La datación por carbono 14 era compatible con principios del siglo XVII, y el análisis químico reveló niveles de plomo en el tejido óseo, muy por encima de lo que sería normal incluso para un pintor de la época que trabajara habitualmente con pigmentos de plomo blanco, que eran los más comunes en la paleta del barroco. El plomo en esas concentraciones produce síntomas que en el siglo XVII no se distinguían fácilmente de otras enfermedades. Fiebre alta, deterioro neurológico progresivo, crisis de comportamiento que podían parecer violencia o paranoia. Si Caravaggio llevaba años con un nivel de intoxicación por plomo elevado, parte de su comportamiento errático en los últimos años podría tener también una explicación química más allá del carácter. Y luego está la tercera hipótesis, que la muerte no fuera natural. Que alguien, aprovechando el momento de vulnerabilidad en Porto Ercole, terminara lo que los atacantes de la hostería del Cerriglio habían dejado a medias. La Orden de Malta tenía agentes en toda la costa mediterránea, y una deuda pendiente que en ningún documento aparece saldada. El cuerpo de Caravaggio no fue identificado con certeza durante 400 años. Sus cuadros llegaron a Roma. Él nunca lo hizo. El perdón que Scipione Borghese había negociado llegó al puerto de Nápoles pocos días después de su muerte. Según algunas, menos de una semana. Volvamos al cuadro del principio. El David con la cabeza de Goliat de la Galería Borghese fue pintado probablemente entre 1609 y 1610, en el período más oscuro de la vida de Caravaggio, entre el ataque de Nápoles y el último barco. La mayoría de los cuadros sobre este tema en la historia del arte muestran a un David triunfante. El joven victorioso con la cabeza del gigante levantada como trofeo, la pose del héroe que acaba de demostrar lo que valía.
El de Caravaggio es otra cosa por completo. El David que pintó no triunfa. Mira la cabeza que sostiene con una expresión que los historiadores han descrito durante décadas con cuidado. Hay quienes ven compasión en ese rostro joven. Hay quienes ven tristeza. Hay quienes ven algo que se parece al reconocimiento, como si el joven entendiera que matar al gigante ha tenido un coste que todavía no puede calcular del todo. El análisis técnico de la pintura identificó que el rostro de David tiene rasgos similares a los que Caravaggio mostraba en sus pinturas y en los retratos conocidos de su juventud. El gigante tiene los rasgos del Caravaggio maduro, el hombre desfigurado por las heridas y los años de huida. Un pintor que se retrató a sí mismo en dos momentos de su vida, dentro del mismo lienzo. El joven que llegó a Roma con todo por ganar, y el fugitivo que contemplaba su propia condena desde el otro lado de la espada. Si envió ese cuadro a Scipione Borghese, como la mayoría de los historiadores cree, el mensaje estaba escrito con una claridad que no necesitaba palabras. Caravaggio se entregaba, se reconocía como el gigante derrotado, y pedía que la mano que sostenía su cabeza tuviera la compasión que los ojos del joven David insinuaban sin declararla en ninguna línea del cuadro. El perdón llegó tarde, o quizás no llegó. 400 años después, ese cuadro sigue en la Galería Borghese. La luz de la sala cae sobre él con la misma dirección oblicua que Caravaggio habría reconocido. Y los ojos de esa cabeza decapitada tienen todavía la expresión de alguien que lo vio venir y no pudo hacer nada para esquivarlo. Sobre la vida de Caravaggio hay una pregunta que cada historiador responde de manera diferente. ¿Fue el artista que se destruyó a sí mismo, el hombre con un talento sin precedentes que su propio carácter convirtió en un fugitivo y en alguien que murió solo en un puerto de la Toscana con 38 años? ¿O fue el hombre al que los poderosos de Roma utilizaron cuando les fue conveniente y abandonaron cuando ya no lo era? Tosé, un instrumento descartado por las mismas familias que le habían protegido durante una década. Déjame tu teoría en los comentarios. Y si acabas de llegar al canal y quieres ver más historias